un punto dado, ¿no? Entonces, mientras yo tenga más imágenes, ¿no? de un punto en común, entonces ese punto, determinarlo a través de la fotogrametría, va a ser más preciso. Bien. Entonces, a la intersección que existe entre dos fotografías respecto a un mismo objeto se le denomina traslape o solapamiento. Entonces, este término del traslape o solapamiento es muy importante a la hora de nosotros planificar el vuelo, porque justamente como estamos viendo, necesitamos dos cosas, ¿no? Uno, que exista un punto, un mismo punto en común en una o más fotografías, ¿no? Y finalmente, que si pueden ser tres o pueden ser más, sería mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a generar un modelo mucho más preciso. Eso como primera parte, ¿no? Entonces, algo muy importante también, que estas imágenes tienen que ser de buena calidad y tienen que tener una buena textura, ¿no? Al mencionar la palabra textura nos referimos que tienen que ser objetos, ¿no? O los objetos a los cuales se va a realizar la fotogrametría no tienen que ser pues objetos que sean uniformes en color, por ejemplo, ¿no? O de repente que no reflejen la luz, ¿no? Por ejemplo, objetos como el agua, como el vidrio, o de repente algún terreno que básicamente es del mismo color, entonces lo que necesita la fotogrametría es justamente ubicar puntos en común, ¿no? Para que pueda detectar dónde está ubicado ese objeto. Bien. Respecto al traslape, habíamos visto, no habíamos mencionado que es muy importante que exista el traslape, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá en esta fila, eh, bueno, tenemos varias filas, ¿no? Bueno, en esta columna de acá vemos estos recuadros negros que simbolizan fotografías. Entonces, estas fotografías, como podemos ver aquí, está indicando 0%. ¿0% de qué? Entonces, básicamente estoy refiriendo que 0% de intersección entre ellas, ¿no? Si yo tomo fotografías independientes, pues básicamente esta fotografía es independiente, esta no tiene ningún traslape, no tiene ninguna intersección. En cambio, en esta columna, ¿no? Vemos dos fotografías, ¿no? Las cuales tienen algo en común, ¿no? Tienen diferentes tipos de intersecciones. Por ejemplo, vemos en esta parte de aquí que estas dos fotografías tienen aproximadamente una intersección o un traslape de 20%. Si vemos más abajo, tenemos dos fotografías que tienen aproximadamente un traslape del 30%, 50%, 70%. Entonces, ¿qué habíamos dicho en antes? Que para que la fotogrametría pueda darse, necesitamos que un punto cualquiera, ¿no? Pueda aparecer en una o más imágenes, ¿no? Entonces, mientras el traslape sea mayor, entonces nuestro trabajo fotogramétrico va a ser mucho más preciso. Lógicamente, esto implica bueno, que tengamos que tomar una decisión, ¿no? Cuánto por ciento de traslape debemos tener, ¿no? De cobertura entre fotografías. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, justamente aquí, ¿no? Traslapes frontal y lateral. Entonces, habíamos visto ya un concepto, ¿no? De lo que es el traslape, ¿no? De qué es lo que significa. Ahora lo vamos a ver netamente en lo que es la planificación del vuelo, ¿no? Cómo se comporta este traslape o qué debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, existen dos tipos de traslape para la fotogrametría aérea. El traslape frontal y el traslape lateral. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? Entonces, vamos a suponer, ¿no? Que este es el terreno que queremos volar y estas son las líneas de vuelo, ¿no? Esta es la línea de vuelo, el plan de vuelo que bueno, estamos trazando, ¿no? Para volar. Entonces, ahí tenemos nuestro dron y, bueno, esta sería la dirección en la cual vamos a partir. Entonces, el dron empieza a tomar sus fotografías, ¿no? Toma la primera, toma la segunda, la tercera foto, la cuarta, la quinta. Entonces, a la intersección que hay entre estas fotografías se le denomina traslape frontal o front lap, traslape frontal. ¿Por qué? Porque en la línea de vuelo, en la dirección que está yendo el dron, entre foto y foto, de frente, existe un traslape, ese porcentaje de traslape que existe en la misma línea de vuelo, se le denomina traslape frontal. Bien, por otro lado, ¿no?
supongamos que el dron ya está pues en la tercera línea ya de vuelo y está tomando las fotos, ¿no? Está haciendo un traslape frontal, 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 ¿no? Y da la vuelta, ¿no? Y regresa, ¿no? Entonces sigue tomando traslapes frontales. Pero ¿qué pasa? Que la tercera línea con la cuarta línea, ¿no? Esta línea de acá, con esta línea de acá, entonces entre esas fotos también existe un traslape. Entonces a ese traslape que existe entre fotos tomadas entre dos distintas líneas de vuelo se le denomina traslape lateral o side lap. Entonces, al momento de nosotros planificar un vuelo, justamente los parámetros que nos va a pedir es determinar o indicarle cuánto de traslape frontal y cuánto de traslape lateral debemos asignar al plan de vuelo, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje se le debe asignar? En realidad eso va a criterio y un poco a recomendación también, ¿no? Bueno, de algunas personas o de los que están metidos, ¿no? En este mundo de drones, pero normalmente las recomendaciones, ¿no? Van entre el 75, ¿no? Y el 65%, ¿no? Para el traslape frontal, un 75%, y un traslape lateral mínimo de un 65%, ¿no? Pero esto en realidad depende de muchos factores, ¿no? Inclusive de la topografía, ¿no? Qué tan accidentada es la topografía del terreno. Bueno, finalmente acá pongo, ¿no? Ambos son importantes, sí, ¿por qué? Porque en realidad los dos me van a determinar la duración de mi plan de vuelo. Entonces eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo un plan de vuelo, así nos alcance el tiempo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? En un aplicativo que hay en el internet, ¿no? Pero en realidad los dos me determinan, ¿no? El tiempo de vuelo. Si yo voy a querer un traslape, imagínense, ¿no? Yo voy a necesitar un traslape frontal más alto, ¿no? Digamos 80%. ¿Qué quiere decir? Que entre fotografía y fotografía, pues prácticamente 80% de intersección van a ser bastante juntas. Pero eso qué va a implicar? Puede implicar que el dron tenga que tomar fotos aceleradamente, ¿no? Y por ende, si va a tener que tomar fotos aceleradamente, tendrá que disminuir su velocidad. Porque si el dron va bastante rápido y toma varias fotos consecutivas, entonces es muy probable que las fotos puedan salir movidas, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa si es que incremento el traslape lateral? Entonces, para incrementar el traslape lateral, lo que voy a tener que hacer es, pues, las líneas, las pasadas, tendrían que ser más juntas. Si las pasadas van a ser más juntas, entonces, para cubrir una misma área, pues, tendré que hacer más pasadas. Y al hacer más pasadas, pues, el tiempo de vuelo también seguirá incrementándose, ¿no? Entonces, son variables que debemos jugar nosotros para tener un tiempo de vuelo óptimo y también para tener un levantamiento fotogramétrico óptimo, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de los traslapes, ¿no? Bien, otro concepto básico muy importante es el GSD o distancia de muestreo. Entonces, ¿qué es el GSD? El GSD, por sus siglas en inglés, Ground Sampling Distance, representa cuántos centímetros del terreno estoy abarcando en cada píxel. Yo en esta imagen les presento una fotografía aérea, ¿no? Una fotografía aérea, ¿no? Ahí tienen la fotografía, la cual está dividido en varios píxeles. Ahora, esta fotografía aérea ha sido tomada a este terreno, ¿no? A este terreno, a una determinada altura de vuelo. Altura de vuelo. Entonces, yo por ejemplo aquí estoy mostrando un ejemplo, ¿no? La proyección de este píxel sobre el terreno. La proyección de este píxel sobre el terreno pues me representa, ¿no? Lo que sería Ground Sampling Distance, ¿no? O distancia de muestreo, la cual tiene unidades de centímetros por píxel. En cada píxel, ¿cuántos centímetros de terreno voy a utilizar? Entonces, eso es lo que es el Ground Sampling Distance. Ahora, vamos a seguir hablando del Ground Sampling Distance, que es un parámetro muy importante. El Ground Sampling Distance, como habíamos visto en antes, depende de la altura, ¿no? De la altura a la cual se está volando el dron, a la altura sobre el nivel del terreno. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelo el dron a una baja altura, como en el caso de aquí, ¿no? Entonces vemos que aquí está el Phantom 4, está volando a una altura H, ¿no? A una altura H, y pues tiene un
una resolución, ¿no? O está cogiendo cada píxel un pedazo de terreno más pequeño. ¿Qué pasa cuando el dron vuela a una altura superior, a una altura mucho mayor, a una altura H mayúscula? Entonces, lo que va a pasar simplemente es que un píxel, ¿no?, de la fotografía va a tener que entrar un pedazo de terreno mucho más grande. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto, no? Para empezar, si yo tengo una resolución pequeña, pues significa que mi fotografía es de gran calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser bastante nítida. ¿Qué pasa por el lado contrario si es que yo vuelo mi dron bastante alto? Si yo vuelo el dron bastante alto, lo que va a pasar es que mi resolución pues va a ser pésima, ¿no? La nitidez, o se va a pixelear, en otras palabras, a una mucho más rápido, ¿no? Vamos a hacer zoom y vamos a ver que está distorsionado. Entonces, ¿dónde vemos, por ejemplo, que sucede esto? Por ejemplo, en imágenes satelitales, en imágenes del Google Earth, ¿no? Cuando nosotros entramos allí, vemos pues que sí, el Google Earth está pues todo el planeta Tierra está escaneado prácticamente en ahí, ¿no? Y vemos en ahí pues las ciudades, ¿no? Pero de una baja calidad, ¿no? Normalmente estamos hablando entre 30, 50, hasta 1 metro, ¿no?, de resolución, ¿no? O sea, 1 metro por píxel, ¿no? O sea, la distorsión se da en 1 metro, en 50 centímetros, en 20 centímetros, en 30 centímetros, ¿no? En cambio, con lo que es la fotogrametría, nosotros podemos escoger, ¿no?, a qué altura queremos volar. Normalmente las alturas de vuelo están pues en el orden de los, no sé, ¿no?, 50 metros, 60 metros, 100 metros, 150 metros, 200 metros, que normalmente generan Ground Sampling Distance o GSDs o resoluciones, pues en el orden de 0.5 centímetros por píxel, 1 centímetro por píxel, 2 centímetros por píxel, 3 centímetros por píxel, ¿no? En el peor de los casos yo creo que podemos generar un 5 centímetros por píxel, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque lo que nos permite los drones al tener este tamaño de resolución es justamente tener mucho mejor información, ¿no? Bien, eso respecto al tema del Ground Sampling Distance. Pero el Ground Sampling Distance es un poco más complejo, ¿no? Bueno, el Ground Sampling Distance yo lo clasifico en dos tipos, ¿no? Ground Sampling Distance cuando volamos con altitud constante y Ground Sampling Distance cuando volamos con altura constante. ¿Qué pasa en terrenos llanos? En terrenos llanos, relativamente llanos, como el que vemos aquí, vemos pues que la altura del terreno es casi constante, ¿no? El dron respecto al terreno tiene una altura casi constante. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Que las distancias de muestreo, ¿no?, las distancias de muestreo sean o tiendan a ser iguales, Y muchos planificadores, hasta no hace mucho, tenían este concepto, ¿no?, o habían sido programados bajo este concepto, que los terrenos son llanos o no tienen mucho accidente, cosa que es incorrecta, o bueno, no es del todo cierta, al menos en nuestra región, en la región del Cusco, o bueno, en la Sierra del Perú. Nos encontrábamos pues con una realidad totalmente distinta con estos planificadores, ¿no? Muchos colegas incluso han perdido sus equipos a causa de una mala planificación, ¿no? No han programado bien las alturas de vuelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasaba es esto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es la topografía de nuestra región, una topografía accidentada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los drones que vemos aquí? Los dos drones están volando a una altitud constante, altitud respecto al nivel medio del mar, que quiere decir que los dos drones pues están a la misma altitud, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que respecto al terreno pues no están a la misma altura, porque habíamos visto por definición que la altura se mide respecto al terreno, no respecto al nivel medio del mar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros planificamos, ¿no?, un dron a altitud constante? Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener una variabilidad de resoluciones. El dron, en este lado, nosotros podemos apreciar que tiene una resolución mucho menor, ¿no? Mucho menor en el sentido, pues, que la resolución, obviamente que es mayor si lo medimos en GSD, porque acá, imagínate que esto sea 10 y esto sea 5, ¿no? Pues, pero claro, a mayor resolución, pues, o un GSD mayor no nos conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde nitidez.
En cambio, vemos acá en la parte alta que en allí sí, pues el dron va a tener un GSD menor, ¿no? Una mayor resolución. Esto es un problema, ¿no? Esto es un problema porque las fotografías van a tener diferente resolución y es más, es muy probable que por las posiciones del dron no se intersecten algunas fotografías, ¿no? Cuando tenemos una foto o una posición muy cerca de un accidente, de un terreno empinado, es muy probable que las fotos no tengan traslape, ¿no? Entonces, esto es, pues, o era un problema, ¿no? Hasta no hace mucho, y felizmente los desarrolladores de aplicaciones, ¿no? De planificación de vuelo han venido incorporando lo que es el seguimiento del terreno, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la primera imagen que nos presenta justamente la forma correcta, ¿no? De planificar hoy en día, al menos en nuestra zona del Perú, ¿no? En zonas accidentadas, en zonas empinadas, ¿no? Entonces, en esta planificación, básicamente lo que vemos es que estamos considerando en las líneas de vuelo la altura que tiene el terreno. Estamos considerando la altura del terreno, ¿no? Dentro de la planificación de vuelo. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Esto va a permitir que el Ground Sampling Distance, ¿no? El GSD, se mantenga, ¿no? Acá vemos, dice, esto es una planificación de vuelo manteniendo AGL constante. ¿Qué quiere decir AGL? AGL quiere decir above ground level, ¿no? Sobre el nivel del terreno. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces acá tenemos una planificación con AGL constante, una planificación con una altura sobre el nivel del terreno constante. ¿Qué tenemos en este lado? En este lado ya también tenemos un vuelo con una altitud constante, ¿no? AMSL, ¿no? About mean sea level, ¿no? Sobre el nivel medio del mar. Entonces tenemos la línea de vuelo por donde va a ir el dron, ¿no? Y tenemos el terreno, ¿no? Entonces vemos que aquí sí va a haber una variabilidad de resolución. Hemos estado hablando bastante del tema de por qué debemos cuidar la resolución. Bueno, la razón por la que se debe cuidar, ¿no? La resolución, dos cosas, ¿no? La principal, la precisión, ¿no? La precisión que va a tener el resultado final del levantamiento fotogramétrico, ¿no? O del vuelo fotogramétrico, de la ortofoto, del modelo tridimensional, y también la calidad del trabajo, ¿no? La calidad del trabajo va a ser mucho más presentable, ¿no? Y bueno, yo lo añadiría también la seguridad del equipo drone, ¿no? Entonces nosotros sabemos que si es que el terreno es bastante accidentado, pues el riesgo de colisión es bastante alto, ¿no? Si es que nosotros no programaríamos bien a qué altura va a volar nuestro dron y los cambios de pendientes son muy bruscos, es muy probable que nuestro dron podría chocar, y si no choca, pues el plan de vuelo se cancela, ¿no? Entonces se puede cancelar el dron. Si no has hecho las configuraciones necesarias, es probable que el dron se quede ahí, si se pierda la señal, aterrice por ahí, y bueno, es todo un tema de planificación, ¿no? Que bueno, que no nos gustaría que se eche a perder, ¿no? Entonces, muy importante este tema del Ground Sampling Distance. Bien, finalmente, el tema de los puntos de control. Los puntos de control. Entonces, ¿qué son los puntos de control? Bien, en esta imagen, ¿no? Vemos un trabajo que, bueno, hemos realizado, ¿no? Es para un proyecto de riego, de represamiento en realidad, ¿no? En la comunidad de Yungaki, en Anta, en la provincia de Anta. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es colocar BMs y puntos de control. Entonces, ¿qué son estos puntos de control? Básicamente son puntos de alta precisión, que son tomados normalmente con equipos GNSS, ¿no? O sea, con equipos de GPS diferencial. Entonces, estos puntos de control, ¿en qué nos van a ayudar? Estos puntos nos van a ayudar a darle la precisión, a georreferenciar el trabajo fotogramétrico, ¿no? Entonces, el dron en sí ya viene, ¿no? Con un GPS navegador. ¿Qué quiere decir? Bueno, un GPS similar al navegador, un GPS GLONASS. Entonces, el GPS lo que va a hacer del dron es tomar las fotografías, y esas fotografías tienen información ya de X y Z.
La única desventaja, pues, es que esas fotografías tienen errores, ¿no? Planimétricos, por lo menos de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros, según las especificaciones técnicas, ¿no? De JI, ¿ya? Y incluso en altitud, pues tienen errores de 20 metros, ¿no? De 30 metros en altitud. Cada fotografía te indica, pues, con un error, ¿no? Que tiene ahí, ¿ya? Entonces, estos puntos de control lo que van a permitir es que todo el levantamiento fotogramétrico, ¿no? Con los errores en altitud que tenga, ¿no? O sea, porque todo el levantamiento se ha movido, ¿no? Porque, bueno, lógicamente las fotografías o las coordenadas que tienen, pues eran de un GPS GLONASS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estos puntos de control? Pues básicamente la idea es anclarlos a, eh, a un sistema de referencia. Entonces, a un sistema de referencia y con alta precisión. Entonces, esto es lo que permite el uso de puntos de control y el uso, pues, de BMs, ¿no? Poner, bueno, los BMs básicamente son para que, bueno, monumentos que van a quedar, pues, hasta que se ejecute un proyecto dado, ¿no? Entonces, los BMs por eso los ponemos ahí con concretito y con su plaquita, ¿no? En caso de que se certifiquen, ¿no? Los puntos de control, pues, para reforzar el levantamiento, ¿no? Entonces, estos puntos de control, ¿no? Que son puntos que se van a colocar sobre el terreno y que tienen que aparecer en las fotografías, son puntos, ya habíamos dicho, pues de una alta precisión. Entonces, se deben tomar con equipos o receptores GNSS, ¿no? Normalmente estos equipos tienen errores, ¿no? Que van entre los 0.6 perdón, los 6 milímetros hasta 2, 3, 4 centímetros, ¿no? Entonces, siempre dependiendo las especificaciones técnicas del equipo y también los términos de referencia del contratante, de la entidad contratante o de la persona, ¿no? Que está prestando tus servicios, ¿no? Y bueno, estos puntos los tenemos que distribuir en todo el terreno, en toda la amplitud, ¿no? Del terreno, bajo algunas consideraciones, ¿no? Existen algunas investigaciones, en realidad este tema de drones está, bueno, está recientemente siendo materia de investigación por varias universidades, ¿no? Tanto aquí en el Perú como, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, en el mundo también, ¿no? Aunque bueno, eso ya pasó hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, al menos en nuestro medio es relativamente nuevo, ¿no? Y bueno, varios autores, ¿no? E incluso sugieren que por lo menos deberían haber 5 puntos de fotocontrol, ¿no? O 5 puntos de control terrestre por cada 15 hectáreas. E ir aumentando un punto de fotocontrol cada vez que se suman 3 hectáreas. Bueno, son algunas tesis, algunos papers, ¿no? Que había por ahí, ¿no? Pero en líneas generales lo que se debe buscar es que estén distribuidos adecuadamente, ¿no? Básicamente la filosofía es similar al de a la rigidez, ¿no? De las poligonales, ¿no? Que se realizaban en topografía, ¿no? Entonces bien, tiene que ser más rígido, pues, para que el error sea menor, ¿no? Entonces de manera similar nosotros usamos, ¿no? Ese concepto para distribuir, ¿no? Los puntos de fotocontrol y los BMs, pues, en todo el terreno, ¿no? Principalmente los puntos de fotocontrol. ¿Por qué? Porque, bueno, los BMs tienen otras condiciones, ¿no? Los BMs ya, su criterio, pues, es diferente, ¿no? Los BMs que se tienen que ver entre ellos, ¿no? Que no estén en un lugar que los puedan mover o que los puedan romper, ¿no? Entonces, eso es, bueno, los criterios para los BMs, porque la idea de los BMs es que perduren en el tiempo, ¿no? Bueno, los puntos de fotocontrol, en cambio, pues son puntos que nos van a ayudar a darle la precisión, ¿no? A nuestro modelo fotogramétrico, ¿no? Bien, ya hemos visto el tema entonces de los puntos de fotocontrol. Acá, por ejemplo, vemos en esta imagen que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, algunos puntos de fotocontrol que sí los hemos hecho con sus hitos también, ¿no? Entonces ahí vemos que estamos monumentando, ¿no? También algunos trabajos, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Eh, cómo ha quedado, ¿no? El BM, por ejemplo, acá, un BM, ¿no? Cómo ha quedado un BM y cómo se ve la vista aérea, ¿no? Cómo se ve desde el aire, ¿no? Lógicamente que, bueno, esta no es la resolución más óptima que se debería buscar, pero es algo flexible, ¿no? Depende del cliente, depende del nivel, ¿no? De detalle que quiera la entidad o la persona que te esté contratando, ¿no? Entonces, todos estos temas, ¿no? Se tienen que socializar, se tienen que dialogar, ¿no? Y explicar también, ¿no? Que quede claro que hasta qué alcance va a tener este trabajo, ¿no?
Pero bueno, acá vemos, ¿no? Es muy importante de los puntos de control que se vean desde el aire. Entonces, para que se vean desde el aire, debemos tomar todas las medidas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que normalmente hacemos es colocar yeso, ¿no? Al lado del hito de concreto, más o menos con marcas que vayan por lo menos de 1 metro o 1,5 metros, de tal manera que se puedan notar pues desde alturas, como por ejemplo acá, que fue que el dron, la altura de vuelo en este caso fue 140 metros, ¿no? De 140 metros, y a la vez colocarle un nombre, ¿no? Un nombre también para que no haya confusión respecto a la etiqueta del punto que se tome, ¿no? Entonces ya sabemos, cuando vengamos con el GPS diferencial, pues acá picaremos y le pondremos pues el nombre BM3, de tal manera que no va a haber ningún tipo de confusión, ¿no? Al momento de colocar los puntos de control. Respecto a los puntos de control, también habíamos mencionado, ¿no? que en realidad los BMs, principalmente los BMs, se pueden certificar, ¿no? O bueno, al menos tienen toda una normativa, una normativa dada por el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, para alcanzar distintos órdenes, ¿no? Esto ya a manera de comentario, ¿no? Existen certificaciones para orden 0, para orden A, para orden B, orden C, ¿no? O apoyo, ¿no? Geodésico. Entonces cada uno de ellos pues tiene una determinada precisión o exactitud que debemos alcanzar, ¿no? En este caso el orden 0 te exige pues que se tenga que llegar hasta un error de 4 milímetros, ¿no? En el orden A 6 milímetros, en el orden B 8 milímetros, en el orden C 10 milímetros, 1 centímetro prácticamente, ¿no? Bien. Finalmente, hablar de normatividad. Entonces, un resumen, para ser breve, respecto al tema de la normatividad que existe en el tema de drones, ¿no? El tema de fotogrametría es un tema profesional, o sea, es un rubro profesional. Entonces, la ley a nosotros se nos da la ley 3070-740, ¿no? En esta ley nos regula el uso y las operaciones de los sistemas, de los RPAs, y bueno, básicamente esta norma es aplicable a todos los operadores, a toda la gente que realiza trabajos con drones, ¿no? Fuera de lo que serían actividades recreativas o aerodeportivas, ¿no? Entonces, esta ley prácticamente nos alcanza a los que trabajamos, ¿no? Y a los drones con uso profesional, independientemente del peso de la aeronave, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya estamos en la cláusula que no es uso recreacional, ¿no? El hecho de hacer fotogrametría. Entonces, dentro de las principales restricciones que tenemos, ¿no? A modo de resumen, pues están, bueno, principalmente que debemos operar, ¿no? El dron dentro de un rango de visión, de visibilidad directa, que se llama, ¿no? Y normalmente pues está en el rango entre los 400, 500 metros de distancia, ¿no? Tal cual todavía podríamos ver el dron, ¿no? Otra consideración también, que no podemos volar o operar el dron a alturas superiores, ¿no? A los 120 metros, ¿no? 120 metros de altura, ¿no? Otra consideración también, que no se puede volar en aglomeración de gente, en parques o en núcleos urbanos, ¿no? Y también no podemos operar drones que pesen más de 25 kilogramos, ¿no? Entonces, son algunas restricciones, ¿no? que nos da el Estado, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de esta ley 30740 y de su norma técnica complementaria, la NTC 1/2015, ¿no? Bien. Bueno, en esta imagen vemos, por ejemplo, la ciudad del Cusco, el aeropuerto Velasco Astete, y vemos pues que no nos permite ejecutar vuelos de forma libre en un perímetro de 4 kilómetros respecto al aeropuerto, ¿no? Entonces, todo este círculo azul que vemos aquí, entonces si ustedes en algún momento van a desear realizar operaciones con drones, al menos con los drones de la marca DJI, no les va a permitir volar de forma natural, de forma directa, en la zona azul, ¿no? Que está dentro de la zona prohibida, incluso por la ley también, ¿no? Que te dice que no puedes volar drones en un perímetro, ¿no? de 4 kilómetros, ¿no? Del aeropuerto, ¿no? De un aeropuerto, ¿no? Y adicionalmente a eso, DJI ha incrementado estas zonas plomas, ¿no? Como el ingreso y la salida pues de aviones, ¿no?
aviones. Bueno, quien les habla, yo he tenido la oportunidad también de realizar un trabajo fotogramétrico en la comunidad de Choco, Huamancharpa, Cachona y Mairasco, que justamente está dentro, la mitad de todo mi trabajo estaba dentro de la zona azul, ¿no? Entonces he tenido bastantes problemas y bueno, lógicamente se puede desbloquear todavía, la zona azul se puede desbloquear, la zona roja no se puede desbloquear, bueno, a no ser que sea con un documento expreso de una entidad y bueno, tiene un protocolo que hay que seguir con DJI, ¿no? Pero bueno, al menos la zona azul sí se puede desbloquear todavía, ¿no? Bajo ciertas consideraciones que tú tienes que hacerte responsable, pero pero bueno, de todas maneras es un riesgo, ¿no? Porque cuando realizaba el trabajo, pues los aviones también pasaban, iban y venían y se noten ahí, pues que respecto al terreno, pues ya están bastante próximos, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta, ¿no? Este tema, ¿no? De la normatividad también. Bien, para hacer un pequeño repaso, ¿no? De todo lo que habíamos visto, les presento este cuadro de ventajas y desventajas respecto el uso de drones, ¿no? En la fotogrametría, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite, qué ventajas tenemos al utilizar nosotros los drones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acceso a sitios difíciles, ¿no? Acceso a sitios difíciles. Póngase el caso para fines topográficos, ¿no? Al menos yo también en algún momento tuve que realizar, ¿no? Trabajos de levantamiento topográfico de forma tradicional, ¿no? Ahí de operador, ¿no? Hasta de prismero también he tenido que ir. Y la verdad es que cuando los terrenos son accidentados es bastante cansado, es bastante difícil, hasta peligroso acceder, ¿no? A algunos lugares. Entonces, cosa que no ocurre con los drones, ¿no? Los drones realmente son instrumentos que nos facilitan realmente el trabajo de recopilación de información, ¿no? Al menos acceder a sitios difíciles. Datos a gran escala. Normalmente el rendimiento de una cuadrilla, ¿no? De un operario con sus tres peones, pues va entre dependiendo del terreno, siempre cuando se les habla, ¿no? ¿Por cuánto me lo hace? Siempre te dicen, depende del terreno, depende cuánta pendiente haya, ¿no? Pero bueno, en promedio hablamos, ¿no? En terrenos llanos que ellos, bueno, según su experiencia pueden ir de entre 6 7 hectáreas, ¿no? Si es que son accidentados los terrenos pueden hacer tal vez solamente 3 hectáreas, ¿no? ¿Y cuántos puntos pueden picar? Pues estamos hablando de 2000 puntos, ¿no? 3000 puntos, ¿no? En un día. En cambio, nosotros, a través de la fotogrametría, podemos alcanzar, pues, densidades de puntos en el orden, pues, de los millones de puntos. Hablamos de 30 millones de puntos, 40 millones, 100 millones. Yo tengo trabajos que he obtenido hasta 800 millones de puntos, ¿no? 800 millones de puntos, ¿no? Imagínense la cantidad de información, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, también del tema de Bing, un building information, ¿no? Building information, un modelo de información. Entonces, ¿qué mejor forma de aplicar BIM con este tipo de herramientas, con este tipo de tecnologías, ¿no? Que nos da bastante información a nuestro modelo, al menos en obras lineales. Nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no? de hacer modelos, ¿no? De carreteras, por ejemplo, en base a levantamientos fotogramétricos y realmente la calidad del trabajo, realmente la presentación, el tema de planificación, el tema de gestión en sí del proyecto, ¿no? Es diferente porque todos podemos entender el proyecto, ¿no? Porque no se nos, o al menos los errores son mucho menores porque tenemos muchísima información de todo el terreno, tenemos prácticamente el terreno escaneado, ¿no? Vemos restos arqueológicos, vemos postes, vemos antenas, ¿no? Vemos terrenos que no debemos entrar porque no sé, determinada persona es un poco apática, ¿no? O no está a favor del proyecto, vemos dónde podemos poner depósitos de material excedente, cantera, realmente la cantidad de información que se capta, pues nos facilita bastante la gestión de proyecto, ¿no? Bastante la gestión de proyecto. ¿Qué más? Cobertura de grandes hectáreas, ¿no? Entonces estábamos diciendo en antes, ¿no? El rendimiento promedio de un operario con tres peones, digamos, ¿no? Unos 10 hectáreas por día, 5 hectáreas por día. Y hablar de los drones en un solo vuelo, ¿no? De 20 minutos, pues podrías hacer 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, dependiendo de qué ground sampling distance, dependiendo de qué resolución quisieras alcanzar. Bien, otra ventaja, la resolución flexible, ¿no? Entonces, resolución flexible, GCD flexible, ¿por qué? Porque nosotros, o bueno, el cliente,
puede decidir, ¿no? Está bien si alcanzas tal precisión, ¿no? Unos 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros de resolución. Entonces, según eso, pues tú volarás más alto y también podrás tener una mayor cobertura, ¿no? Entonces es flexible, ¿no? Flexible el cliente, ¿no? Documentación con imágenes, que todo nuestro trabajo, pues nadie va a poder decir que esto es un mandrake, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el trabajo está documentado con imágenes, ¿no? Todo el trabajo va acompañado de imágenes. Bien, procesamiento automático de datos. Les voy a presentar un video, ¿no? En la parte de procesamiento, ¿no? Y vemos efectivamente que prácticamente la computadora hace gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Lógicamente que para entregar un buen producto de buena calidad se necesita un trabajo de depuración bastante arduo, pero sin embargo, pues todo lo que es el trabajo anterior, la fotogrametría analógica, ¿no? Todavía, pues ya se ha reemplazado por las computadoras, ¿no? Porque todo el hecho de encontrar los puntos en común, ¿no? De hacer la restitución, todo el procedimiento que antes se hacía, pues ahora lo realizan las computadoras de forma automática y realmente a una velocidad increíble, dependiendo de la potencia, ¿no? de la computadora que tengamos, ¿no? Y todo esto se reduce o se traduce en qué? En reducción de plazos, y si se reducen los plazos, estamos hablando de un ahorro económico bastante significativo al momento de realizar un proyecto. Entonces, vean aquí todas las ventajas, ¿no? que tiene el uso de esta tecnología, ¿no? Ahora en la arquitectura, en la ingeniería civil, en la arqueología, ¿no? Bueno, pero no podemos hacernos de la vista gorda también respecto de algunas desventajas, ¿no? que se han encontrado respecto a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo enumero aquí algunas desventajas, como por ejemplo el tiempo de vuelo, que se limita bastante a la capacidad de las baterías, ¿no? Si yo tengo una batería, si yo tengo dos baterías, entonces, y tengo que hacer un trabajo de 1000 hectáreas, pues lógicamente ahí voy a tener un problema, ¿no? Ahí ya no voy a ser productivo con el drone, ¿no? Entonces, tengo que bastante ver mi planificación, ajustarlo bastante a la cantidad de baterías que tengo y a la duración de las baterías, ¿no? Cuánto tiempo aguantan las baterías. Altura máximo de vuelo limitada. Altura máximo de vuelo limitada y también distancia de vuelo limitada. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Pues al tema de la normatividad, ¿no? Actualmente pues ya está en vigencia, ¿no? La ley que regula el uso de operaciones con RPAs y bueno, tenemos ya restricciones, ¿no? Respecto a hasta qué altura podríamos volar, hasta qué distancia podemos mandar nuestro drone, ¿no? Entonces son temas que debemos tener en cuenta y debemos ser prudentes, ¿no? Ahora sí, al momento de hacer los planes de vuelo y de ejecutarlo, ¿no? Debemos tener en cuenta que no podemos volar, pues ahora sí, más de 120 metros de altura, ¿no? Más de 100 metros de altura, bueno, respecto al terreno, y tampoco mandarlo a distancias grandes, pese, bueno, a que las especificaciones técnicas, ¿no? de los fabricantes indiquen que, bueno, los drones pueden llegar a 7, 8 kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, volar con todas estas precauciones, tenemos estas normativas, ya que un poco nos limita. Requiere de un ordenador de características de gama media alta. Eso es bastante cierto, ¿no? Tengo que procesar un trabajo de 4000 fotografías. Sin embargo, tengo pues una computadora o quiero hacerlo en mi laptop que es Core i5 y solo tiene, no sé, 4 GB de memoria RAM, ni siquiera tiene tarjeta gráfica, pues eso va lógicamente a traducirse en que vas a malograr tu computadora, ¿no? Y aparte de malograrla, va a demorar muchísimo tiempo. Entonces, es otra desventaja, ¿no? Se necesita ordenadores bastante potentes, no solo para procesar, sino también para trabajar con la información que obtengo, ¿no? Imagínense, pues, no sé, 800 hectáreas a una resolución de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros por píxel. Entonces, va a ser un archivo que pesa bastante, ¿no? Entonces, ahí ya viene un trabajo bastante de lo que es el uso, saber utilizar la información de los drones, ¿no? Hay mucha gente que un poco se ha decepcionado del tema de drones justamente por este tema, ¿no? Porque era muy pesado, no era trabajable. Entonces nosotros, bueno, al menos en AS Space hemos investigado bastante, ¿no? Cómo poder trabajar o cómo poder hacer que toda esta información pueda ser trabajable. Entonces, muy importante, pero de todas maneras hemos visto, ¿no? que es necesario tener un ordenador de características de gama media a alta. Más o menos como, ¿a qué me refiero? Gama media, gama alta. Pues más o menos a un procesador i9, i7, i9 o Ryzen 9 o Ryzen 7
con por lo menos unos 32 gigas de memoria RAM, con una tarjeta gráfica, ¿no? Por lo menos 6 gigas, 8 gigas, 12 gigas, ¿no? Entonces, más o menos, un ordenador de esas características, ¿no? Que nos va a permitir trabajar. Y bueno, una de las principales desventajas, el tema de la vegetación. Hasta el momento es una barrera, ¿no? El tema de la vegetación eh, para obtener al menos topografía, ¿no? Que nos interesa terreno, es una limitación, ¿no? En lugares que hay demasiada vegetación, demasiado bosque, el trabajo de depuración es bastante dificultoso, ¿no? En algunas ocasiones por la densidad de vegetación no se puede obtener, ¿no? El terreno, ¿no? Entonces es una limitante. No obstante, es algo que se debe evaluar, ¿no? En realidad los proyectistas, en realidad también los evaluadores, todos en conjunto, ¿no? Debemos evaluar, ¿no? Qué precisión es razonable, es adecuada para un determinado proyecto, ¿no? Un proyecto de riego, un proyecto de saneamiento, un proyecto de carretera, ¿no? Entonces, evaluando todo esto, entonces podemos tomar la decisión, ¿no? Entonces, hasta qué nivel de detalle se puede obtener, o si utilizar esta tecnología, o bueno, o tener que utilizar otras tecnologías tradicionales, ¿no? No obstante, por lo que vemos, al menos en los terrenos de nuestra región, no son extensamente o densamente con bastante cobertura vegetal, como sí sucede en la selva o en ceja de selva, ¿no? Que ahí sí, bueno, la situación es un poco difícil y, bueno, amerita ya otro tipo de tecnologías, ¿no? Otro tipo de tecnologías. Bien, hasta aquí los conceptos, ¿no? Los conceptos básicos para que, bueno, se entienda, ¿no? Cómo funciona la fotogrametría, cómo se obtienen los modelos, ¿no? Y qué consideraciones hay que tener en cuenta, el Grand Sampling Distance y demás. Ahora, una vez que conocemos eso, vamos a ver justamente el tema de planificación y ejecución de una manera breve, ¿no? Entonces, el tema de planificación es muy importante. Eh, Dos de las fotografías que ustedes ven aquí son accidentes que nos ha pasado a nosotros, ¿no? ¿Y a qué se ha debido? Entonces habíamos visto anteriormente, eh, les había comentado, ¿no? Mala planificación, el apuro, la presión a veces de entregar un trabajo, ¿no? Yo lo resumiría en una mala gestión de los riesgos, ¿no? Entonces, planificar no solamente es introducir traslapes, alturas de vuelo, y resolución. Planificar implica ver todos los posibles acontecimientos o todas las cosas que nos podrían faltar. Planificar implica que la ejecución del vuelo sea un éxito, ¿no? Que no haya ningún tipo de inconvenientes. Entonces, para el tema de planificación, lo, yo lo puedo clasificar en tres puntos muy importantes, ¿no? El tema de gestión de riesgos, ¿no? El tema de gestión de recursos y finalmente la automatización del vuelo. Entonces, en el tema de gestión de riesgos, hay que tener mucho en cuenta cuando se planifica con drones las interferencias magnéticas que pueden existir en el lugar donde vamos a hacer un trabajo, ¿no? Ya sean torres de alta tensión, antenas, que podrían interferir con la señal entre radio control y el aircraft, ¿no? El drone propiamente dicho, ¿no? Otro de los temas de riesgo que hay que tener en cuenta es el tema del clima, ¿no? La lluvia, el viento y también, muy importante, la intensidad lumínica. ¿Qué pasa si es un día muy soleado? Yo tengo la experiencia, varios trabajos que yo los he hecho con un cielo despejado y a una alta intensidad lumínica en zonas de vegetación y el reflejo del sol en las fotografías hacía pues que no pueda el software encontrar puntos en común, ¿no? De igual manera el viento también, ¿no? El viento va a consumir las baterías del dron, ¿no? Cuando está volando, inclusive hasta podría ocasionar pues que el dron pueda voltearse, ¿no? Y pueda fallar el dron, ¿no? Igualmente la lluvia puede, recordemos que es un equipo electrónico, ¿no? Entonces la lluvia podría producir algún tipo de cortocircuito, ¿no? O podría malograr o dejar inoperativo el equipo, ¿no? Y si estamos en una zona sin cobertura, sin medios de transporte, pues estaríamos literalmente pues perdiendo el tiempo, ¿no? Áreas restringidas también es muy importante, ¿no? Si sabemos o tenemos un trabajo, como habíamos visto antes, en una zona prohibida, en una zona peligrosa, entonces lo mejor sería tener en cuenta eso para gestionar esos riesgos, ¿no? Llevar internet o desbloquear mucho más antes o tener un dron adicional, ¿no? Por si algo pasara, no sé, ¿no?
Entonces, áreas restringidas, las zonas, ¿no?, prohibidas, peligrosas, también las zonas arqueológicas, que a la actualidad en la ley también especifica que, bueno, nosotros no podemos volar sobre zonas arqueológicas a no ser que tengamos, ¿no?, un permiso expreso del Ministerio de Cultura, ¿no? Y otros riesgos, ¿no?, que podemos identificar aquí, los permisos sociales o comunales, ¿no? Eso, por ejemplo, es de tener en cuenta. Yo tengo que hacer un trabajo, pero bueno, no cuento con que la comunidad, ¿no?, me va a permitir hacer el vuelo, que se va a oponer, que va a pensar que estoy vulnerando su privacidad o algún otro tipo, ¿no?, de conflictos sociales que se pueden generar. Otro problema también que hemos encontrado, el ataque de aves, ¿no? A veces vamos a un lugar y no consideramos este tipo de riesgo, ¿no? Bueno, que yo lo menciono aquí porque yo sé ya que existen, ¿no?, y que pasa, ¿no? Incluso algunos, tengo experiencias de algunos colegas que, bueno, me cuentan, ¿no?, que hicieron trabajos así en zonas de selva y fueron víctimas, ¿no?, también del esto, ¿no?, del ataque de aves, ¿no?, a sus equipos, ¿no? Entonces, así como esto, lo principal, hay que tener en cuenta este tipo de riesgos, ¿no? Gestión de recursos, tener en cuenta la cantidad de baterías, ¿no? Cuánto de extensión de terreno, cuántas hectáreas voy a levantar y prever cuántas baterías voy a necesitar, ¿no? Si voy a ir a un lugar que no tiene acceso vehicular, que se tiene que ir caminando en caballos, en burros, ¿no? Y esto es de caminata 2 días, ¿no?, o día y medio, imagínate que no te alcanzan las baterías. O imagínate que el dron se te malogre, ¿no? Entonces, llevaste campamento, llevaste comida, llevaste gente que te ayude y para nada, pues es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que gestionar bien la cantidad de baterías, los drones, ¿no? Eh, las fuentes de recarga, ¿no? Llevar de repente una batería externa o fabricártela una, ¿no? Una memoria externa, ¿no? No voy a hacer que la memoria se te llene y ya no tengas, pues, el dron esté volando, pero no esté grabando las fotos, ¿no? Llévate una laptop de repente, ¿no?, para estar viendo si las fotos están traslapando, si tu otro plan está pues acorde al que ya has hecho, no estás dejando espacios en blanco o vacío, ¿no? Y el tema de la movilidad, ¿no? La movilidad creo que es importante. Si es que tienes acceso vehicular, pues puedes hacer el trabajo realmente con mucha calidad, ¿no?, con mucha eficiencia también, ¿no? Finalmente, la automatización del vuelo, ¿no? Entonces, yo aquí he clasificado en dos segmentos, ¿no?, algunas aplicaciones. Los he clasificado de aplicaciones que me ayudan a planificar, ¿no?, para ubicar los puntos de control, ¿no? Realmente el Google Earth, el QGIS son aplicaciones que nos permiten distribuir los puntos de control, ¿no?, y ubicarlos en el terreno de manera fácil. Hoy en día que hasta en el celular tenemos GPS, podemos pues ubicar nuestros puntos de control de una mejor forma, ¿no? Y en el tema de automatización de vuelos, netamente tenemos pues estas aplicaciones, el GS Pro, el Drone Deploy, Drone Harmony, el Pix4D, el MapPilot, el UGCS, ¿no? Dentro de los cuales, si no me equivoco, solamente Pix4D es el único que hasta el momento no tiene pues una aplicación, bueno, una opción para reconocimiento del terreno. Drone Deploy hasta hace un par de meses que ya en su plataforma incluye el reconocimiento de terreno. O sea, ¿qué quiere decir? Hacer planes de vuelo con altura constante, no con altitud constante, sino con altura constante. Drone Harmony te permite incorporar DEM, ¿no?, dentro de la planificación en su versión de pago. El GS Pro de igual manera, ¿no?, en su versión de pago también te permite incorporar DEM en la planificación de vuelos, y el MapPilot también, ¿no? El MapPilot es más, es el primero, si no es el primero, pues es uno de los primeros aplicaciones que te permitían descargar DEM, en este caso del satélite CRTM, ¿no?, DEM de 30 por 30 metros, para incorporarlos en la planificación de vuelo. El UCGS, que es una aplicación de escritorio, es un poco más avanzada, es un poco más compleja de utilizar, pero sí incluye, ¿no?, todos los tipos de planificación de vuelo. Creo que es la aplicación más completa en sí y es de escritorio, ¿no? Entonces, estas son las aplicaciones que, bueno, normalmente usamos nosotros para realizar nuestros proyectos, ¿no? Y bien, acá un pequeño ejemplo, ¿no?, justamente de en qué consiste la automatización, ¿no?, del vuelo. Este es, por ejemplo, son capturas de la planificación de vuelo en el aplicativo Drone Deploy, ¿no?, que está disponible en la red, ¿no?, en la red,
en el Google. Entonces, para los que, bueno, no conocen, vamos a ingresar, ¿no? Entonces, para ingresar a Drone Deploy, solo tecleamos nuestra dirección. Y en aquí nosotros podemos, en el escritorio, realizar, pues nuestra planificación, ¿no? Esta planificación se va a guardar, y podemos descargar, ¿no?, el apps en Android para que podamos esto, ¿no?, para que podamos utilizarlo, ¿no? Bueno, para los que deseen inmiscuirse, ¿no?, de repente estar curioseando y informándose más, ¿no? Entonces este es, por ejemplo, lo que les indicaba, ¿no?, que ya incluye el módulo de reconocimiento de terreno, ¿no? Terrain Awareness, ¿no? Conciencia del terreno, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, que los parámetros, ¿no?, que se colocan en la planificación de vuelo, pues son la altura, ¿no?, la altura de vuelo. En función de la altura de vuelo que nosotros coloquemos, obtendremos una determinada resolución del automosaico, ¿no?, de la fotografía, ¿no?, 1.8 centímetros por píxel. Y vemos también, ¿no?, el traslape frontal, el traslape lateral, la dirección, ¿no?, de las líneas de vuelo, la velocidad, ¿no?, la velocidad del dron, ¿no?, la velocidad máxima del dron. Recordemos que si volamos bastante bajo, entonces lo recomendable es que el dron vaya lento, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede producir fotos movidas, ¿no?, que no nos conviene, ¿no? Y bueno, principalmente eso en el tema de planificación, ¿no?, en el tema de planificación de vuelo, ¿no? Manera, un ejemplo, ¿no?, en lo que es el drone deploy, ¿no? Y bien, para ir finalizando el tema de procesamiento de imágenes, ¿no? Lógicamente no podríamos hacer todo un proyecto en este corto tiempo, pero les he preparado un pequeño video resumen justamente de cómo es el flujo de trabajo, ¿no?, del procesamiento ya de lo que es la información, las fotografías, ¿no?, que ya hemos tomado. Entonces, como por ejemplo, vemos aquí, tenemos ya las fotos cargadas. Este es el programa Metashape, ¿no? Entonces acá tenemos las fotografías ya cargadas y tenemos acá los puntos, ¿no?, los puntos de control y los VM también, ¿no? Esto es un fragmento en realidad de un proyecto que he hecho y bueno, el video se los he creado justo el día de hoy para que podamos verlo de forma rápida, ¿no?, cuál es el procedimiento. Entonces, una vez que cargamos las fotografías y cargamos los puntos en la plataforma de Lagisoft, el procedimiento es automático, ¿no? Vemos en acá que gran parte de todo el trabajo en realidad se encuentra en la pestaña flujo de trabajo, ¿no? Y vemos en ahí, estamos en el proceso de orientación de fotos. Entonces, en el proceso de orientación de fotos, lo que hace el programa es encontrar puntos en común. Entre foto y foto, ¿no?, encuentra puntos en común, ¿no? Y, perdón. Entonces hace una comparación, ¿no?, entre las fotografías a través de la textura, identifica puntos en común. Luego de orientar las fotos, lo que hacemos es colocar los puntos de control, ya sea en los VMs y también en los puntos de fotocontrol. Entonces vemos en aquí que estamos colocando foto por foto cada uno de los bueno, de las marcas, de los marcadores, ¿no?, en el programa, ¿no? Estamos colocando, ¿no?, todos los puntos de fotocontrol en cada una de las fotografías, ¿no? Una vez, ¿no?, que terminemos de colocar los puntos de fotocontrol y los VMs, lo que vamos a hacer es optimizar las cámaras, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a ajustar la posición de las cámaras respecto a la posición de los marcadores, ¿no? Entonces, miren, fíjense ahí, perdón. Creo que estamos aquí. Bien, fíjense ahí, estoy seleccionando las fotos, ¿no?, y estoy ajustando ya, ¿no?, toda la orientación a los puntos de control y a los VM, ¿no?, y a los VM, ¿no? Posteriormente a eso estoy generando un reporte, ¿no?, para evaluar cómo está resultando mi modelo, ¿no? Una vez que he orientado las fotos, ya los he ajustado a los puntos de control, voy a generar un reporte justamente para que me muestre, ¿no?, cómo están. Entonces acá veo, por ejemplo, que he levantado, ¿no?, 1.28 kilómetros cuadrados, ¿no?, que serían más o menos 120 hectáreas en ahí, ¿no?
Eh, Son 661 imágenes, ¿no?, que se han obtenido, ¿no? Y acá veo, ¿no?, la posición de las cámaras, ¿no? La posición de las cámaras que bueno, justamente por tener, ¿no?, un GPS GLONASS, tienen errores bastante grandes, ¿no? Acá tenemos el error en posición, ¿no? X, Y, Z y el error combinado, ¿no? Posteriormente a eso, una vez que nosotros colocamos los puntos de control terrestre, lo que nos va a indicar el software, por ejemplo, es la precisión, ¿no?, que tiene el modelo en los puntos de control terrestre. Entonces, esto como un indicador, ¿no? Adicionalmente a esto, algo que se debería hacer es no solamente utilizar puntos de control IBM, ¿no?, y utilizarlos todo para el procesamiento, sino en varios trabajos de investigación, por ejemplo, lo que hacen es utilizar puntos de comparación, es decir, que han medido esos puntos con GPS diferencial, pero que no los utilizan para el procesamiento, sino para comparar sus valores X, Y, Z y evaluar, ¿no?, cuánto discrepa respecto de ese valor, ¿no?, medido con GPS diferencial a una cierta precisión, ¿no?, estimo que 1 centímetro, menos de 1 centímetro, respecto al modelo fotogramétrico, ¿no? Entonces vemos en acá, ¿no?, que, bueno, los puntos de control estaban muy bien, ¿no? Tenemos el modelo digital de elevaciones y una vez que verificamos que el modelo ya está ajustado y está bien, ¿no?, no hemos cometido errores al momento de colocar los puntos de control, lo que hacemos es, podemos seguir esta secuencia, ¿no? Ya hemos orientado, creamos nube de puntos densa, creamos la malla, creamos modelo digital de elevaciones, pero existe, ¿no?, esta opción que es el procesamiento por lotes, que es una herramienta que nos permite hacer todo lo demás en un solo paso. ¿Cómo se hace eso? Pues en acá añadimos tareas, ¿no? Ahora quiero que me añada la tarea de crear nube de puntos densa, ¿no? Quiero que me añada la tarea de generar modelo, clasificar los puntos de terreno, ¿no? Clasificar el punto de terreno con los parámetros ahí, modelo digital de elevaciones, ¿no? Automosaico, perdón. Bien, ahí está. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no?, las tareas que les estoy indicando, ¿no? Crear nube de puntos, clasificar puntos, crear DEM y finalmente la ortofoto, ¿no? Guardo los archivos y el programa automáticamente empieza a terminar, ¿no?, a procesar cada uno de los pasos, ¿no? Una vez que ya terminó, entonces puedo revisar, ¿no?, el trabajo cómo ha quedado, ¿no? Ha creado la nube de puntos densa de forma automática, la ha clasificado también, ¿no? Creo que aquí los parámetros no eran los correctos, pero bueno, es a modo de ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la nube de puntos, el modelo digital de elevaciones, ¿no? Y finalmente el ortomosaico. Entonces podemos revisar el ortomosaico, que justamente los puntos o los puntos de control coinciden con el automosaico, ¿no? Y eso nos da pues la garantía de que este modelo, este ortofoto y en general el modelo está pues georreferenciado, ¿no?, o tiene una precisión planimétrica adecuada, ¿no? Finalmente creo los contornos, ya ustedes deciden, ¿no?, si les crean contornos o si trabajan directamente con el DEN, ¿no? Y empiezo lo que es la exportación, ¿no?, de todos los productos a los diferentes formatos, ¿no? Los OBJ, los DEM, las curvas, las ortofotos, los KML. Entonces, toda esta información resumida, ¿no?, que bueno, nos va a permitir a nosotros disfrutar, ¿no?, de todas las ventajas que nos ofrece la fotogrametría, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto al tema del procesamiento, ¿no?, de datos. Como ustedes han podido ver, en realidad es automático, ¿no? Eso, claro que, bueno, no está, hay que tener bastante criterio, ¿no? Hay que tener bastante experiencia también, ¿no?, respecto a los parámetros que hay que usar, ¿no? Hay que conocerlos también, pero para dar una introducción, ¿no?, de cómo es este tema de la fotogrametría, pues espero que haya quedado claro, ¿no? Bien, entonces, eso sería, ¿no? Parte, bueno, la presentación que quería darles para que podamos entender, ¿no?, cómo está funcionando esta tecnología, ¿no? Todos los beneficios que podemos sacar, las desventajas que podemos encontrar, ¿no? Y bueno, espero que se haya podido entender y bueno, podamos difundir, ¿no?, esta tecnología, promoverla, porque realmente tiene muchas ventajas, apoya un montón y bueno, de nuestra parte estamos tratando también de difundirla
y compartir también, ¿no? Con ustedes, ¿no? El conocimiento que hemos podido ir ganando en este tiempo. Sin nada más que decir, bueno, quedo a la espera de sus